Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Gómez Torres. Va a depender a la hora que estás viendo el video. Soy abogado penalista y también agente inmobiliario en Remax Supreme en Lima, Perú. Vamos a continuar con el proyecto de audiolibro. Esto es más con el perfil de abogado penalista. El presente video va a vincularse a la lectura de la teoría de la imputación objetiva. ¿Sí? Son 5 puntos y ahí nos vamos a remitir. Empezamos. Vamos a ver acá. Wow. 300. La teoría de la imputación objetiva. Apunte previo. La imputación objetiva es una herramienta jurídica necesaria para un adecuado juicio de atribución normativa, de responsabilidad penal y tiene hoy en día un mayor arraigo en la jurisprudencia nacional. En líneas generales, según esta teoría, un acontecimiento determinado, el resultado, será plenamente relevante solo si se considera vinculado con la conducta que haya creado un riesgo prohibido. El punto de partida para la determinación de la imputación objetiva del resultado es la demostración natural de una relación de causalidad y luego la existencia previa de una imputación del comportamiento voluntario. En otras palabras, el resultado, para poder ser imputado al autor, debe ser considerado causal y normativamente como la consumación del comportamiento prohibido, como señala Frisch, un alemán por cierto, y aquí ya habla del alemán, no habla el Alcocer Povius. ¿Qué diría el alemán? 3 son las condiciones para la imputación objetiva del resultado, según la teoría de la imputación más reciente. Primero, se exige que el autor haya provocado el resultado de modo causal por su actuación. Además, es necesario que haya creado con su conducta un peligro desaprobado. Finalmente, debe haberse realizado en el resultado ese mismo peligro desaprobado. Ahora viene el autor, regresa el autor. Pasaremos a exponer, grosso modo, estos elementos. Relación de causalidad natural. Para la existencia del delito se requiere de una conducta o hecho humano. Es este el primer eslabón de la cadena de categorías que dan contenido al concepto de delito. Y es que, por lógica, si el hecho no sucedió o no hubo comportamiento, acá me estoy excediendo, vamos a ver acá 350. No podrá realizarse una imputación válida. Oye, obvio, ¿no? Si no hay comportamiento, ¿cómo le vas a atribuir a alguien un resultado, ¿no? Si has matado a alguien, esa muerte no se puede atribuirte a tu conducta. Obviamente, si no hay conducta, no hay imputación válida. Y viene acá el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el fiscal imputa a una persona que el día 18 de noviembre de 2015 en su oficina ubicada en Lima emitió y entregó un cheque a favor de X, sabiendo que no tenía fondos. Artículo 215.1 del Código Penal. El abogado defensor podría decir: no existió comportamiento, pues mi patrocinado vive desde hace 20 años en el extranjero. No pudo girar en Lima cheque alguno, presentando como prueba la boleta migratoria en la que se demuestra que el imputado nunca regresó al Perú. O también puede decir: mi patrocinado no giró ese cheque. Esa no es su firma, presentando una pericia grafotécnica como prueba. Qué interesante, ¿no? Porque, ¿verdad? Pues uno aquí debate la ausencia de acción, pero la ausencia porque no existió su conducta. Entonces, ¿ya para qué va a estar debatiendo la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad? Que se está debatiendo la acción. No lo había visto de esa forma. Bueno, sigamos leyendo el libro. Hasta aquí, el abogado defensor restringe su estrategia a negar la existencia de comportamiento alguno de su patrocinado, por su lejanía al lugar o por la no suscripción del título valor. Es decir, no niega el hecho,
que se haya girado un cheque sin fondos. Niega la existencia de comportamiento atribuible al autor. Su patrocinado no giró el cheque. Sin embargo, como se da en algunos casos, negar la presencia física del agente no es suficiente. El fiscal podría decir: el imputado ordenó a un tercero a que en su nombre, mandato, gire un cheque y lo entregue a X. Con ello, el fiscal afirmaría no solo la existencia del hecho, que se haya girado un cheque sin fondos, sino también del comportamiento, la orden. El abogado, siempre en el marco de la acción natural, podría decir: mi patrocinado no ordenó que se gire el cheque alguno, negando el comportamiento. O nunca hubo giro ni cheque alguno, negando totalmente el hecho. Ello dependerá de la calidad de prueba que tenga. Entiendo que se refiere al investigado, ¿no? Por ejemplo, sería recomendable que niegue el hecho si es que posee prueba de que su patrocinado no tiene cuenta bancaria en ninguna institución financiera, o por lo menos en la institución que se hace referencia en la imputación. Como podrá verse, aun cuando la discusión es estrictamente fáctica, la explicación jurídica de la misma es inevitable. El hecho, como comportamiento o como resultado, es el primer objeto de valoración. No obstante, es también importante establecer, en caso que se haya demostrado tanto el comportamiento como el resultado en sentido natural o fenomenológico, que existe una relación lógica entre ambos. Para ello se apela desde un inicio a las leyes naturales. Por ejemplo, si la empresa X arroja al río residuos líquidos, por su naturaleza se sabe teniéndose segura la contaminación de las aguas, artículo 304 del Código Penal. Si bien el juez no fundamentará su sentencia ni el fiscal su acusación en la razón material de la contaminación, que la contaminación reside en el inexorable cumplimiento de la ley de la gravedad, sin embargo, el hecho histórico sí servirá a las autoridades como base para establecer la relación de causalidad natural y a partir de ello realizar el juicio respectivo de imputación objetiva. La relación de causalidad natural, su demostración, si bien es punto de partida, no es suficiente para determinar un injusto. Por ejemplo, X es dueño de una imprenta y recibe el pedido por parte de Y de producir 100 facturas con el RUT de la empresa del cual Y es gerente general. X cumple con el encargo y le entrega a Y las mencionadas facturas y utiliza dichos documentos e inventa operaciones comerciales con el propósito de obtener créditos fiscales. El acto de X fue causa del perjuicio económico ocasionado al Estado. En término naturalístico, sí, no hay que olvidar que si la entrega de facturas a Y, este último, no hubiese falsificado el contenido de dichos documentos y por lo tanto no hubiese defraudado al fisco, sin embargo, en clave normativa no es posible atribuir responsabilidad penal a X, pues él realizó una conducta que está permitida por nuestro ordenamiento jurídico, derecho a contratar. Sobre la valoración normativa del comportamiento nos referiremos a continuación. Otro subtítulo: el riesgo prohibido. Un juicio normativo de causalidad exige demostrar que con el comportamiento voluntario se haya creado un riesgo prohibido. Se dice que nuestras sociedades actuales son sociedades de riesgo. El riesgo es su elemento constitutivo. Lo hay en el tráfico rodado, en la producción industrial, en las intervenciones médicas, entre otros supuestos. De no aceptarse tales riesgos, el progreso de la sociedad se truncaría, su funcionamiento se paralizaría, los avances tecnológicos se estancarían. Es por todo ello que no todo riesgo
puede ser pasible de sanción penal. No obstante, está claro que con la realización de conductas riesgosas se puede llegar a lesionar bienes jurídicos. En tal dirección, los reglamentos, las leyes artis de las profesiones y las máximas estandarizadas de la experiencia delimitan y fijan los alcances del riesgo permitido. Por ejemplo, si una persona realiza un comportamiento riesgoso, pero adecuado socialmente y lo hace dentro de los parámetros, reglamentos, normas establecidas para la realización de esa conducta riesgosa, no se le puede imputar objetivamente la causación de un resultado lesivo a un bien jurídico. Tal sería el caso de la actividad médica, la actividad minera o en la actividad de construcción, entre otros supuestos. Tanto el fiscal como el abogado defensor, al diseñar su estrategia y establecer el carácter riesgoso del comportamiento, deberán tener en cuenta estos criterios. De ese modo, dichos riesgos solo adquieren relevancia jurídica cuando la conducta genera uno no permitido. ¿Cómo determinar el riesgo prohibido? En virtud de criterios cualitativos y cuantitativos. En cuanto a los criterios cualitativos, se afirma que para la concreción del riesgo prohibido se debe tener en cuenta, en primer lugar, las conductas peligrosas que el propio ordenamiento jurídico las considera prohibidas. Así, en el campo del derecho penal económico, el decreto legislativo 1106, lavado de activos, prohíbe que se oculte dinero cuando se sabe que proviene de un delito. En este caso, la mencionada ley delineó el marco de comportamiento permitido. No solo la ley puede realizar esa función. Hoy en día es común que el carácter antijurídico del comportamiento esté impuesto desde un inicio por las reglamentaciones administrativas que regulan determinadas actividades de explotación económica y prohíben, bajo amenaza de multa, la realización de determinadas conductas. Estas normas también cumplen un papel limitador de la conducta permitida. Por ejemplo, el Decreto Supremo 01-2010-AG prohíbe el uso productivo del agua sin la autorización de la autoridad nacional. Si es que la gente no tiene dicha autorización, mediando dolo, se habrá cometido el delito tipificado en el artículo 305 del Código Penal, en el que se sanciona con gravedad a quien actúa clandestinamente en ejercicio de su actividad. De este modo, para determinar la responsabilidad penal ex ante, se debe verificar la no existencia de alguna autorización administrativa y la realización del comportamiento. A contrario, si una persona actúa de conformidad con las normas que regulan el sector en el que desarrolla su actividad, no crea un riesgo prohibido. Por ejemplo, X es gerente de una empresa minera y en cumplimiento de lo dispuesto por las autoridades fiscalizadoras, ordena que se coloquen diques de contención y así evitar el desborde de las aguas residuales, a pesar que X cumplió con la norma de cuidado producto del desprendimiento de una roca de un cerro aledaño a la empresa. Hecho no previsible. El dique se destruyó y se produjo un desborde. En el ejemplo existe una relación de causalidad natural, la destrucción del dique y la contaminación ambiental, pero no podemos imputar objetivamente el resultado a X, ya que construir diques no constituye en sí un riesgo jurídicamente relevante. Es un acto legítimo de aseguramiento ante peligros. El resultado fue causado por un hecho externo, ajeno a su voluntad. Esto se fundamenta en que dentro del principio del riesgo se habla de los peligros adecuados socialmente, por ejemplo, la realización de actividades mineras. Como ya se dijo líneas arriba, al ser nuestra sociedad una sociedad de riesgos, esta acepta determinados peligros en razón de su utilidad social. Por ejemplo, la creación de empleo y bienestar comunitario,
producto de la actividad económica. Ahora bien, ¿qué sucede si es que un determinado sector carece de regulación jurídica o técnica? Se debe aplicar el criterio general del ciudadano prudente. Este es el caso, por ejemplo, de los administradores de patrimonio ajeno. Su administración defectuosa será considerada un riesgo relevante cuando supere el estándar de lo previsible y ponga un grave peligro los intereses económicos de los titulares del patrimonio. De otro lado, el agente debe ser competente, garante del riesgo creado a fin de poder considerar al comportamiento como típico. De esta forma, incluso cuando una persona haya podido fácticamente evitar el resultado, lo relevante es determinar si ella tuvo o no el deber de evitarlo. Por ejemplo, X es un empleado de un grifo y que no avisó al conductor de un vehículo que las llantas del auto estaban bajas de aire. Luego de salir del establecimiento, el conductor del auto ocasionó un choque, produciendo lesiones a terceros. Durante el proceso penal se determinó que el incidente se produjo debido a las condiciones de los neumáticos. En este caso, X fue competente por el riesgo. La respuesta es negativa. X, como empleado de un grifo, no tuvo el deber jurídico de vigilar y controlar las condiciones de los vehículos que ingresaron al mencionado establecimiento. En cuanto a los criterios cuantitativos, como emerge de la propia denominación, la determinación del carácter prohibido o no del riesgo se basa en la cantidad legislativa y previamente determinada para calcular el desvalor total del comportamiento. En nuestro sistema existen circunstancias cuantitativas que influyen en la determinación del injusto y lo configuran, y otras circunstancias que afectan su gravedad, pero no forman parte de él. A continuación, un ejemplo de una circunstancia cuantitativa que forma parte del injusto y permite determinar su gravedad. Así, en el delito de violación sexual en contra de persona menor de 14 años, artículo 173 del Código Penal, la edad de la víctima es un factor cuantitativo que permite delinear el sentido del tipo en casos de relaciones sexuales consentidas. En tanto se trata de un elemento objetivo del tipo, la edad de la víctima tiene que estar abarcada por el dolo. De otro lado, existen circunstancias cuantitativas que influyen en el injusto penal, pero no forman parte de él. Al ser ajenas al injusto penal, no tienen que estar abarcadas por el dolo. Estas circunstancias permitirán definir la necesidad de intervención del Estado ante la creación, ante la creación o no de un riesgo prohibido para el derecho penal. Por ejemplo, conforme al decreto legislativo 1111, Ley de Delitos Aduaneros, el delito de contrabando exige que el valor del objeto trasladado supere el monto de 4 UITs. Otro ejemplo, mediante el artículo 185 del Código Penal se sanciona a quien sustrae un bien mueble ajeno. Dicho bien mueble debe tener un valor superior a una remuneración mínima vital. Artículo 444 del Código Penal. De lo contrario, el hecho será calificado como una falta. Alguien no crea un riesgo prohibido cuando actúa bajo el influjo del principio de confianza, la prohibición de regreso o la autopuesta en peligro de la víctima. El principio de confianza, mediante este principio se libera de responsabilidad penal a aquella persona que actuó diligentemente cumpliendo su rol y que espera que los demás hagan lo que les corresponda. De esta forma, la responsabilidad penal se individualiza respecto de cada uno de los imputados, verificando si cumplieron o no su función. Pues, de lo contrario, podría caerse en una proscrita responsabilidad por el hecho de un tercero.
Por ejemplo, el representante de la empresa X encargada de la extracción de mercurio no será responsable de los daños a terceros que se ocasionen por el derrame de este mineral provocado por la impericia del chofer de la empresa y contratada para el traslado de estos objetos. Este principio tiene excepciones. La confianza solo es válida frente a personas responsables. Asimismo, no se puede arguir la confianza cuando el sujeto advierte que los terceros no han cumplido con sus funciones. En el ejemplo anterior, el representante de la empresa X no podrá arguir confianza si es que conocía de antemano que el chofer de la empresa Y no tenía brevete o era un menor de edad. Tampoco se podrá sostener que se está bajo el principio de confianza, por ejemplo, si es que previo a una operación el médico advierte que la enfermera no esterilizó el material quirúrgico a utilizarse y producto de estas circunstancias se causó una infección al paciente. La prohibición de regreso es un límite normativo a la participación delictiva. Quien realizó una conducta permitida por el derecho por comportarse de acuerdo a su rol no realiza una acción penalmente relevante. García Cabero sostiene que una imputación del comportamiento no resulta justificada solo porque exista una conducta causal evitable, sino que es necesario que esta última constituya una infracción del rol general de ciudadano. Si no tiene lugar una infracción del rol del ciudadano, entonces estaremos ante una prohibición de regreso. En buena cuenta, ya bueno, acá ya dice el autor, ¿no? Dejamos a García Cabero. En buena cuenta, no se puede atribuir responsabilidad penal a una persona que ha realizado una prestación inocua o carente de valoración negativa por enmarcarse dentro de lo permitido. Por ejemplo, quien vende los talonarios de facturas a un tercero no será responsable de los actos de falsedad que pueda realizar esta persona. Al vendedor no le asiste el deber de controlar la conducta del tercero. No podrá alegarse la prohibición de regreso cuando la conducta que excede el marco de su competencia o de su rol se realiza dentro de un contexto marcadamente delictivo. Por ejemplo, el taxista que traslada a un sujeto que al bajar del auto roba a un transeúnte no podrá alegar haber realizado una conducta neutral si es que, advirtiendo el plan del autor, lo conduce hacia una zona libre de control policial para que cometa su fechoría y espera al ladrón a fin de ayudarlo a huir. La autopuesta en peligro de la propia víctima, este criterio opera para excluir la responsabilidad del autor cuando la víctima decide voluntaria y libremente hacer frente al peligro asumiendo sus consecuencias. Bueno, acá se cita a Hurtado Pozo, peruano por si acaso. Hurtado Pozo vive casi toda su vida en Suiza, pero es peruano, escribe para Perú. Y considera que la autopuesta en peligro excluye la tipicidad de la conducta. Aquí vamos a hablar como Hurtado Pozo. Bueno, no sé cómo habla Hurtado Pozo, pero vamos a cambiar de voz. Si la misma persona se coloca en una situación de peligro, no se puede tratar de imputar el resultado que se produce al tercero que lo originó o lo hizo posible, debido a que la puesta en peligro voluntaria de sí mismo no es penalmente relevante. La injerencia del tercero no concierne al derecho penal. Dejamos de lado Hurtado Pozo, sigamos con el autor Alcocer Povis. De este modo, a la víctima se le deben ser imputadas aquellas consecuencias lesivas producto de su propia negligencia. Por ejemplo, el consumidor de un producto que no lee ni obedece las indicaciones claramente descritas en el envoltorio, o de su propia voluntad. Por ejemplo, el caso del peatón suicida que se tira las llantas del auto que iba a una velocidad normal. La no creación del riesgo prohibido excluye ya la imputación al tipo objetivo. En esa línea está claro que las causas de justificación legitiman la creación del riesgo. No olvidemos que las causas de justificación se fundan en las llamadas normas de permisión.
En otras palabras, quien actúa justificadamente realiza un acto permitido por el derecho, como se explicará en el capítulo correspondiente a la antijuridicidad. La atribución del resultado. La realización del riesgo prohibido debe haber provocado normativamente el resultado. Por ejemplo, en el caso de una persona que conducía un vehículo atropelle culposamente a otra causándole lesiones, solo será responsable por las consecuencias de su comportamiento antinormativo. Si la víctima del atropello finalmente fallece en el hospital producto de la negligencia del médico de turno, dicho resultado, muerte, no podrá ser imputable al conductor del vehículo. No existe conexión normativa entre la conducta y el resultado. Con mayor detalle, si bien al interior de la teoría de la imputación objetiva se han desarrollado un conjunto de criterios para afirmar o negar la creación de un riesgo prohibido, no puede dejarse de tomar en cuenta que la creación de dicho peligro jurídicamente desaprobado no podrá ser imputable a un sujeto si es que el mismo no se traduce en un resultado, que se entienda como la concreción de aquel peligro previamente generado. En otras palabras, como indica Cancio Meleá, de lo que se trata es de explicar el resultado lesivo producido, pues sólo podrá considerarse el resultado como una consecuencia de la conducta típica cuando ésta aparezca como el factor causal determinante del resultado, resaltándose de ese modo la importancia del mencionado instrumento de cara a casos en los que junto al comportamiento típico concurre otra explicación alternativa. Así también en el ámbito nacional, Villavicencio Terreros señala que, vamos a hablar Villavicencio, es otra voz, ¿no? De lo que se trata es de explicar el resultado que se ha producido y solo podrá relacionarse el resultado con la conducta cuando ésta sea su factor causal determinante. Bien, dejamos de lado a Villavicencio Terreros, el autor regresa. En esa línea, podrá comprobar la realización del riesgo en el resultado. Es necesaria para comprobar la realización del riesgo en el resultado, es necesaria la realización de un juicio ex post en el que se tengan presentes todas las circunstancias que se conozcan con posterioridad. Así también lo entiende Hurtado Pozo, quien señala que, viene Hurtado Pozo, sí, la existencia del riesgo debe ser determinada ex ante, es decir, considerando las circunstancias conocidas en el momento de la realización del comportamiento, la concreción del peligro en el resultado debe ser más bien comprobada teniendo en cuenta todos los elementos conocidos una vez que éste se ha producido ex post. Mira qué interesante, ¿eh? Hurtado Pozo deja de hablar. Sigamos con el autor. Ahora bien, ¿qué sucede si se causa una lesión que no se habría evitado aunque se hubiera comportado de forma correcta? La resolución a tal tipo de casos ha sido arduamente discutida, siendo actualmente la teoría del incremento del riesgo la más seguida. Con esta teoría es posible imputar el resultado una vez que se ha comprobado que el agente generó un riesgo que aumentó las probabilidades de producción del resultado, advirtiéndose de ese modo que el verdadero problema es uno de naturaleza valorativa y no uno causal. Solo se excluiría la imputación del resultado cuando la conducta alternativa, conforme a derecho, hubiese producido con seguridad el mismo resultado. Al respecto, Roxin propone el siguiente ejemplo. Bueno, Roxin, un alemán, uno de los más grandes penalistas alemanes. El conductor de un camión quiere adelantar a un ciclista. Este ejemplo es antiguo. Pero al hacerlo no guarda la distancia de separación lateral requerida.
por acercarse a unos 75 centímetros del mismo. Durante el adelantamiento, el ciclista, que iba fuertemente bebido, gira la bicicleta a la izquierda por una reacción de cortocircuito provocada por el alcohol y cae bajo las ruedas traseras del remolque. Se comprueba que probablemente el accidente también se hubiera producido aunque se hubiera guardado una distancia de separación lateral suficiente según las normas del tráfico. Para Roxin es obligada la imputación porque una conducción correcta habría salvado la vida del ciclista. Cierto que no con seguridad, pero sí posiblemente. En este caso, se indica que la estrecha aproximación del conductor del camión aumentó el riesgo para el ciclista y por ello se le debe imputar al conductor la muerte de aquel. Por otro lado, a través del fin de protección de la norma de cuidado, cuya mayor relevancia se da en los delitos imprudentes pero opera también en los delitos dolosos, se logra ofrecer respuestas frente a determinados supuestos consistentes en la configuración de resultados perjudiciales para bienes jurídicos que, sin embargo, no se hayan cubiertos por la protección de una determinada disposición legal. Este sería el caso del sujeto que al matar a otro provoca también la muerte de la anciana madre de la víctima, quien, ante tan desafortunada noticia, fallece a consecuencia de un paro cardíaco. Desde la óptica estudiada, se entiende que la muerte de la anciana se encuentra al margen de la esfera de protección de la norma, toda vez que la norma penal que tipifica el delito de homicidio pretende proteger la vida, pero solo en una esfera de inmediatez, con las acciones típicas. De tal manera, el mencionado criterio es utilizable para supuestos en los que el riesgo permitido no se realiza en el resultado, en virtud a que éste se produjo por un riesgo general normal, como siguiendo como el ejemplo lo es el recibir malas noticias. Se advierte entonces que para la configuración de la imputación será necesario verificar que el resultado generado por el peligro se halle presente en el tipo penal, es decir, que se halle comprendido dentro del fin de protección de la norma, donde se han previsto las conductas delictivas. Un dato adicional a tomar en cuenta es que los criterios señalados en torno a la imputación objetiva del resultado lesivo también deben regir para los delitos de peligro concreto, toda vez que se tratan de delitos materiales, ya que su consumación supone una modificación del mundo exterior física y temporalmente diferente de la misma acción de la infracción, ¿no? De la misma acción de la infracción. Dicha modificación, a diferencia de los delitos de lesión, no reside en un perjuicio material sufrido por el objeto del delito, sino en la creación de una situación de la cual puede derivar la realización de un tal perjuicio. Dicho con otras palabras, el resultado provocado por el comportamiento prohibido también puede ser de peligro. De esta forma, como en todo delito, para afirmar o negar la tipicidad del injusto será necesario realizar un juicio de conexión normativa entre la conducta prohibida y el resultado que se causa. Por ejemplo, una persona dispara a otra con el propósito de matarla. Sin embargo, la bala pasa cerca del cuerpo de la víctima. En este caso, el resultado, peligro concreto a la víctima, sí es consecuencia normativa de la conducta prohibida realizada por el agente, ejecutar el disparo sin justificación. Sin embargo, como sostiene Cancio Melea, conviene advertir que, a partir de un análisis de las constelaciones de casos, se puede iniciar una discusión sobre si ciertas cuestiones deben ubicarse realmente en el plano de la imputación objetiva del resultado, o si, por el contrario, pertenecen al primer nivel de la imputación objetiva de la conducta. Reflexión final. Eso entiendo que son las ideas de la autoría. Recapitulando, el derecho penal no ha de advertir siempre que se produzca un resultado,
pues lo determinante no es la constatación de un nexo de causalidad entre acción y resultado, sino el establecer criterios que permitan imputar determinados resultados a una persona, lo cual se alcanza a través de la fórmula de la creación o no de un riesgo jurídicamente relevante de lesión típica de un bien jurídico. Esto es, a través de la moderna teoría de la imputación objetiva. La mencionada teoría podrá ser aplicable a cualquier ordenamiento en el que se considere necesaria la elaboración de criterios razonables que se hallen en sintonía con la prevención limitada del delito, propio del Estado social y democrático de derecho, lo cual solo se obtendrán a partir de un adecuado juicio de subsunción, que no se agote en la sola literalidad del tipo ni se fundamente en criterios causales, sino que requiera de un juicio de valoración sobre la conducta realizada, para afirmar o negar la creación de un riesgo permitido. Con esto hemos concluido el capítulo vinculado a la imputación objetiva. Si te interesa el proyecto y te agradó esta forma de estudiar, porque al final vas a poder leer y escuchar también, te recomiendo, te pido que te suscribas al canal, que sigas la página de fanpage, dale me gusta también y sobre todo que compartas el video. Que tengas un excelente día. Bendiciones.